porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Muy buenas tardes. Una vez más el canal educativo abre las puertas al proyecto Crianza Respetuosa para traerlo a la televisión y acercarlo un poco más a las familias con niñas, niños y adolescentes. Siempre es un placer para nosotros encontrarnos con nuevos temas y en esta ocasión hemos querido tomar muchos de los que ustedes mismos nos han sugerido. Por ejemplo, vamos a estar conversando acerca de la adolescencia, vamos a hablar acerca del bullying, vamos a hablar acerca de la hiperactividad y todo esto sobre la marcha de cada uno de nuestros programas, siempre con la presencia de Rosanne Castellanos, nuestra buena amiga, a quien en breve voy a estar saludando para ya dar inicio a nuestro primer espacio. Así que bienvenida a la familia, qué bueno saber que nos volvemos a encontrar en Crianza Respetuosa, algo que usted por supuesto puede tener acceso al proyecto en las redes, pero que otra vez, por suerte, vuelve al canal educativo, a la televisión, a la sala de todos. Enseguida comenzamos. Y como decía, ya estoy lista para conversar con nuestra buena amiga Rosanne Castellanos, doctora en Ciencias Psicológicas, además profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y por supuesto gestora del proyecto Crianza Respetuosa. Por encima de todo esto, muy buena amiga del canal educativo y a quien agradecemos poder traer hacia las pantallas de la casa pues este proyecto. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Coralia. En realidad, contentísimos nosotros nuevamente porque nos vuelvan a abrir las puertas con tanta amabilidad y además sabiendo que ha tenido muy buena acogida el programa. Tenemos mucha buena retroalimentación en las redes, en donde trabajamos en el grupo en Telegram y pues súper contentas de volver a estar acá. Nosotros igualmente, sobre todo porque, como decía en el inicio, vamos a poder traer muchos de los temas que también nos han salido de esa retroalimentación. Precisamente por eso hemos decidido hoy comenzar con una pregunta que podría parecer una pregunta rara, pero a mí me parece que es muy buena para iniciar un nuevo ciclo. Hablamos acerca de crianza respetuosa y cuando conversábamos en tiempos anteriores, pues siempre se hablaba acerca de la crianza tradicional. Sí. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿criar como nos criaron? ¿Es así? ¿Así debe ser? ¿Así no debe ser? ¿A qué nos enfrentamos cuando cambiamos poco a poco? Vamos a ir descubriendo estas interrogantes, ¿te parece? Muy bien. Entonces empecemos por ahí mismo. Criar como nos criaron. Es habitual que cuando nosotros nos convertimos en madres, en padres, pues la primera tendencia sea a replicar ese tipo de crianza con la que nosotros aprendimos. ¿Es habitual? Es así. Y es así no solamente para la crianza, sino para cualquier cosa que uno va a hacer que lleve a una práctica, un ejercicio práctico de algo, ya sea la profesión, ya sea criar, ya sea, por ejemplo, el maestro hace como fue su maestro de niño o ese maestro mayor con quien ha estado aprendiendo, y los padres definitivamente ven cómo fueron criados ellos, es decir, conectan con sus experiencias de cuando fueron niños, y lo importante con este tema, Coralia, es que no necesariamente pasa por conciencia, es decir, esa tendencia a repetir el patrón, a replicar el patrón, a hacer como nos sucedió a nosotros de niños, muchas veces no pasa por un foco consciente, sino que sin darnos cuenta es como con el juego de roles de los niños, que nosotros estamos viendo cuando la niña está jugando a las casitas y nos vemos nosotros, de pronto decimos, está haciendo las mismas cosas que yo le digo, como yo interactúo con ella, o si está jugando a la maestra, pues entonces vemos y nos damos cuenta del estilo de la maestra, incluso a veces nos quedamos observando a ver qué cosa es lo que va a pasar porque vamos a recibir mucha información. Entonces, de una manera no consciente y a veces sí conscientemente, se replican esos modelos. Y el gran tema aquí está en que justamente tenemos que hacer una ruptura
con un estilo que fue la crianza tradicional de una manera consciente para saber qué cosas lo que no debemos replicar de ese estilo, qué cosas sí, y esa es la pregunta. Por eso es que queríamos empezar en este nuevo ciclo de programas partiendo de este primer tema, si hay que criar como nos criaron o cómo asumir la cuestión de la crianza partiendo de ese cuestionamiento que es necesario hacernos. Claro, ahora me explicabas que esto sucede no siempre conscientemente. ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que pasa que normalmente nosotros lo primero que hacemos es replicar? Y entiendo por lo que me dices que sucede incluso cuando sabemos conscientemente que no es la mejor manera. ¿Por qué sucede? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Es que la primera forma de aprendizaje del ser humano es la imitación. Y sin que todavía exista una conciencia de estar aprendiendo o sin que la persona tenga una intención de estar enseñando algo, esa interacción desde temprana edad, que son los aprendizajes que además más calan en nosotros, más se quedan en nosotros, se nos van impregnando. De manera que incluso conscientemente es un gran reto de los cuidadores que hoy abrazan la crianza respetuosa y lo dicen, es que no quiero repetir ese patrón, es que no quiero ser ese modelo de mamá, no quiero ser ese modelo de papá, pero cuando hay situaciones que me retan, cuando tengo desafíos, me salen sin yo quererlo determinadas conductas, actitudes que yo no quiero. Y hay que entender que ese proceso para las generaciones que estamos haciendo la ruptura y el cambio de paradigma es normal y que justamente hay que afrontarlo sabiendo, no con culpa, sino sabiendo que de alguna manera tenemos que trabajar todo el tiempo con nosotros, saber y darnos el aplauso de que estamos intentando el cambio seriamente, conscientemente, pero que nos suceda es inevitable porque eso se queda desde que somos niños, lo vamos incorporando y esos modelos nos parecemos mucho más de lo que somos capaces de imaginarnos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros abuelos, es decir, a esos modelos que tuvimos delante. Igual te digo, pasa en las profesiones, pero no es lo mismo cuando hay, por eso te puntualizaba la profesión de maestro, porque el maestro también bebe del maestro de cuando fue niño. Y lo tiene como paradigma, incluso a veces más fuerte que los otros maestros ya con experiencia que hay en la escuela donde está trabajando. Y el estilo del maestro antiguo también es un estilo que hay que problematizar mucho, porque la crianza respetuosa también llega a lo que se llama educación respetuosa, que es incorporar todo esto al trato al niño en el contexto educativo. Vamos a tener temas para hablar del contexto educativo, y el maestro tiene también que romper con ese paradigma de ese maestro distante, un poco autoritario, un poco que no sabe darle participación a los niños, escuchar, no sentir con cuestionamiento es perder la autoridad, todas esas cuestiones que son las mismas del vínculo entre los cuidadores y el niño, pero en el ámbito entonces educacional. Y lo mismo sucede entonces en la familia. Y a partir de esto que me estás explicando, entonces podemos decir que es recomendable criar como nos criaron, no es recomendable en parte. ¿Cómo respondemos a esto? Lo primero que es recomendable es no aventurarse, y de hecho que no sea una aventura, el proceso de criar sin pensar y dedicarle tiempo a la reflexión de cómo voy a hacer, cómo voy a llevar a cabo la crianza de mis hijos. Puede haber personas que tienen una buena experiencia, porque en todos los tiempos han habido padres que han sabido conectar con sus hijos y criarlos sin maltratarlos y darles una participación en su proceso de desarrollo, y esos a lo mejor sienten que pueden replicar cosas y que está bien, y pueden haber otros que cuando revisan se dan cuenta de que no tuvieron buenas experiencias. Ahora, hay dos cosas. Primero, el que dice, a mí me fue bien porque efectivamente fue una buena crianza, también tiene que atemperar todo a los tiempos que corren. Claro. Porque incluso cuando haya sido una buena experiencia, la vida va cambiando, la sociedad va cambiando, y tú notas esas diferencias en el propio desarrollo de los niños, en lo que viven los niños en sus situaciones de vida, que si tú te estás comparando con el niño que fuiste, ese niño que es tu hijo ahora está en otro contexto, en otra sociedad, y ese es el buen ejemplo. Pero tenemos otras personas que validan experiencias malas, experiencias difíciles. Es más fácil decir, a mí me golpeaban, a mí me castigaban, conmigo nunca hubo conversación de nada, y sin embargo aquí estoy y salí bueno, soy una persona de bien. Hay muchas personas que validan eso para no asumir el reto que implica, primero, entrar en contacto con experiencias de la infancia que no necesariamente, necesariamente no, definitivamente nunca son buenas experiencias, las experiencias de que tus referentes primarios, quien te tiene que cuidar, dar protección, te golpee, te maltrate, te violente, no te escuche, y es más difícil entonces asumir el reto de entrar en contacto con eso, que no significa culparlos a ellos. Hay un proceso de cómo llevar a cabo una comprensión del momento en el que yo viví, qué situación tenían mis padres. Si fue maltrato severo, tampoco toca necesariamente
solamente entender, ¿sabes? Lo Sí, sí. que te quiero decir depende de las circunstancias, pero masivamente hay muchas personas que dicen salimos buenos y no se hablaba tanto y no había tanto cuestionamiento. Siempre insisto además en que el problema no está solamente en que si te maltrataban o no, es en que se desaprovechó un tiempo valioso para que aprendieras más, porque cuando yo me tomo el trabajo, y da más trabajo, de conversar contigo qué sucedió, yo te estoy permitiendo que tú ganes autonomía porque a la próxima sabes qué hacer y no te vas simplemente a disciplinar, quizás porque yo te golpeé. Incluso detrás de mí puedes repetir la conducta porque en realidad no propicié un aprendizaje activo. Entonces, ese tipo de personas que validan desde ahí, pues están en una posición desacertada y hay que realmente escuchar a qué nos invita toda esta cuestión de la crianza respetuosa y disponerse actitudinalmente a cómo ir haciendo poco a poco, progresivamente los cambios. Bueno, a eso te invito entonces, a que en nuestro segundo momento de conversación podamos conversar un poco más acerca de qué significa, qué retos significa asumir esta manera de crianza, sobre todo como cuando decías que nuestra generación es la que rompe un poco o está llamada a romper y entonces asumir esta crianza respetuosa. ¿Te parece bien una pausa? Excelente. Entonces vamos a disfrutar de uno de los materiales que siempre ponemos a consideración aquí en Crianza Respetuosa, porque la UNICEF y otras tantas instituciones siempre producen algunos materiales que tienen que ver afortunadamente con este tema de la crianza, de la educación, con temas psicológicos en general, y algunos de ellos lo traemos al programa. Adelante. Antes creía que no hay otra forma. Empecé a criar como me criaron, usando golpes y gritos. Pensaba que no había otra forma, y además conmigo había resultado. Me hicieron una persona de bien. Ahora creo que se puede cambiar. Entendí que mi papá y mi mamá me criaron como muchos lo hacían en aquel momento. Ahora yo estoy aprendiendo que se puede hacer de otra manera, sin las heridas emocionales de los gritos y los golpes. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Continuamos el diálogo con nuestra buena amiga Roxanne Castellanos. Recuerde que ella es doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente, por supuesto, de su Facultad de Psicología, y además gestora del proyecto Crianza Respetuosa. Hablamos hoy acerca de hasta dónde es bueno, malo o normal criar como nos criaron, y más o menos estamos por ahí dando esos primeros pasos para comprender por qué actuamos de esa manera. Ahora, decías dentro de tu conversación algo que me resultó muy interesante, que no debe ser una aventura el acto de criar. Cuando vamos a asumir la maternidad y la paternidad, entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos, cómo definir de qué manera vamos a efectuar esa crianza? Tiene que haber una labor consciente de que el camino de comenzar a criar es un camino de una responsabilidad inmensa, que no se puede llevar así por la vida sin ser consciente de que lo que va a devenir en ese niño, en esa niña, en la medida en que crezca y cuando llegue a la adultez, su salud mental, su capacidad de ser feliz o no, va a depender mucho de lo que nosotros hicimos durante la crianza. Hay personas que dicen, me salió bueno o me salió malo, o tuve buena suerte o tuve mala suerte. Hay factores que se nos escapan de control, definitivamente, y mientras más sales de casa y empieza la vida, las instituciones y estar en vínculo con otras personas, pues hay cuestiones que nosotros no podemos totalmente controlar, pero una buena parte, incluso para ese encuentro con la vida, cuánto le pueda ir bien o mal, tiene que ver con cómo criamos. Entonces hay que tener, lo primero, el primer consejo es el foco consciente en que yo voy a hacer algo que va a determinar mucho, y a partir de ahí, pues yo voy a ir eligiendo. Hay que problematizar acerca de mi infancia, acerca de no replicar cuestiones que ya sé que fueron negativas y conscientemente tratar de no replicar cosas que deje yo de validar. No pasó nada, sí pasó, sabes que pasó, y hay que asumirlo y hay que asumir el reto. Y otras cosas que la crianza tradicional nos deja, como por ejemplo una suerte de tendencia de querer mostrar un niño perfecto, o sentirme realizado con eso que estoy mostrando, que va a determinar que desde el punto de vista de mis acciones educativas para con el niño, voy a ser demasiado exigente probablemente, voy a tomarme las cuestiones normales. La crianza respetuosa nos invita a que sintamos que
el niño es niño y que las cosas que hacen los niños, si bien tenemos que conducirlos y educarlos, son normales y que no nos tomemos a la tremenda las cosas, que no sintamos que lo estamos haciendo mal, que no sintamos que tenemos que mostrarle al mundo un niño perfecto, porque puede ser que lo logremos con autoritarismo, con imponernos, con ser de alguna manera incluso hasta violento, pero lo que le estamos dejando como aprendizaje para la vida, la personalidad que se está desarrollando, no va a ser saludable, no va a ser buena, por tanto hay que renunciar a ese tipo de cosas que se tienden a replicar. Claro. Tampoco una tendencia a satisfacer, digamos que anhelos o frustraciones a través de los hijos, eso también es muy frecuente en general. Todas esas cuestiones hay que ponerlas bajo control. Y la otra invitación importante, la otra recomendación importante es a entender que tenemos que ir viendo, no adultocéntricamente, sino poniendo al niño en el centro, porque la crianza tradicional enseñó a velar por el niño desde uno. Y sí, yo soy quien conduzco el proceso y de eso no me puedo olvidar, pero si yo tomo más en cuenta cómo el niño está vivenciando ese proceso de conducción, eso me va a ayudar muchísimo más, porque voy a ir entendiendo, incluso voy a guiarme por esa retroalimentación que me da el propio niño. Cuando yo practico una crianza respetuosa, el niño te habla desde pequeño, claro, porque tú estás en un vínculo horizontal, dialógico, y él te responde y te habla y te cuestiona, y eso hay que verlo como algo natural, porque es ese el estilo que yo estoy llevando a cabo, y eso va a ser mucho más nutritivo para esa relación y voy a poder obviamente hacerlo cada vez mejor. Eso en la crianza tradicional no era así y eso es algo que tenemos que adoptar, es decir, ir viendo lo que va sucediendo con lo que estoy haciendo, con el foco puesto en el niño y no en mí, que es de alguna manera como lo aprendimos. Claro. Ahora, en este momento en el que ya estamos viendo que vamos a criar a nuestros hijos de una manera diferente, eso evidentemente va a ser mucho más difícil. Vamos a encontrar a nuestro paso muchos cuestionamientos, sobre todo de las personas que acostumbran a una crianza tradicional. Es posible que nos sintamos inseguros, lógicamente. Yo creo que siempre nos sentimos inseguros, sea cual sea el modelo de crianza que escojamos para nuestros hijos, porque es algo que hacemos por primera vez y que ninguno se parece al otro, o sea, cada uno es diferente. Pero ¿qué hacer en estos casos cuando estamos asumiendo una crianza respetuosa, cuando estamos estableciendo esta ruptura y entonces tenemos esas inseguridades, esas problemáticas? ¿Qué podemos hacer? Primero verlo como algo natural. Hay que saber, lo hemos estado hablando mucho, es uno de los focos que llevamos en todos los programas que hemos hecho, que ya son bastantes, el hecho de que estamos haciendo un cambio en cuanto al paradigma del tratamiento al niño, que eso lleva años, muchos años, lograr que culturalmente la sociedad vaya haciendo todos estos cambios. Por tanto, entender que parte de las personas más allegadas, familiares, a veces esa persona que es mi mano derecha, que puede ser mi mamá, la abuela del niño o los amigos cercanos, personas que son importantes para nosotros, incluso pueden ser parte de nuestra red de apoyo, no validen nuestra manera de criar o nos hagan determinados señalamientos, es normal. Porque a lo mejor esas personas no han dado todavía el cambio actitudinal, no lo están entendiendo. Tenemos que ayudar a que entiendan cuando yo estoy haciéndolo de tal manera, qué cosa es lo que estoy haciendo. Tampoco es que nos cerremos completo, siempre la escucha es válida en todo momento. Lo mismo que estamos diciendo para con los niños, la persona que me está aconsejando, que me está diciendo que no ve bien algo, a lo mejor tiene parte de razón en lo que está diciendo y no está mal esa retroalimentación que nos ayuda no a ponernos más inseguros, sino a encauzarnos quizás mejor acerca de lo que estamos haciendo, que de hecho es bueno lo que comentabas, entender también que tener algún tipo de ansiedad y de inseguridad es normal en la tarea de criar. Lo que tenemos que ganar la confianza en que lo estamos haciendo. Primero, yo siempre digo, no hay mejor mamá para tu niño que tú, no hay mejor papá para tu niño que tú, en el sentido de que la mayoría de las madres y los padres están tratando de hacer lo mejor posible por sus hijos. Que hay aciertos y desaciertos, que hay errores, somos humanos, podemos equivocarnos, pero si estamos intentando hacer lo mejor para ellos, pues eso nos va a llevar a hacer las correcciones necesarias, siempre mirando hacia ellos, que es una de las cosas fundamentales, y es así como hay que llevarlo. Incluso entender que esos estados anímicos son normales, pero al mismo tiempo darme mensajes del tipo confianza y seguridad, que a cada paso y cada día lo vas haciendo mejor, lo estás haciendo bien. El día que no fue bien, ese día rectificamos el día y mañana volvemos con mejores bríos y con, digamos, aprendizajes que fuimos ganando siempre. Y eso me has oído decirlo varias veces, Coralia, en la vida hasta de lo negativo se aprende. Y si uno tiene el foco puesto y en esa visión positiva de que cuando nos fue bien, cuando algo no está saliendo bien, cuando tengo un problema en la comunicación con mi hijo, el hecho de trabajar sobre
sobre eso es lo que nos está diciendo la vida y que mañana van a ir mejor las cosas, eso es la mejor actitud con la que tenemos que afrontar la crianza. Claro, y siempre está también la ayuda especializada, que Por si supuesto. en un momento ya sentimos que no podemos continuar, que no sabemos cómo hacerlo o que nos está causando muchos trastornos, bueno, pues entonces también habría que pensar en buscar esa ayuda especializada que podemos encontrar, por ejemplo, en el mismo proyecto Crianza De hecho, Respetuosa. esa es la razón de ser del proyecto. Exactamente. Ahora, ¿hay alguna fórmula? Esto es una pregunta yo creo que todo el mundo se hace, sobre todo las personas que tienen un primer hijo o una primera hija. ¿Hay alguna fórmula para criar a nuestros hijos? Podemos decir 2 más 2 va a ser 4 y entonces si lo ponemos aquí, a ver. No hay exactamente fórmula. La naturaleza del niño es la que trae. Hay cosas que vamos a ir conociendo porque intentamos algo y vamos viendo desde muy pequeñito que hay una tendencia, algún rasgo, alguna cuestión que va a ser siempre diferente si tienes otro niño u otros niños en la familia. Es decir, ese patrón de comparación te puede dar algún nivel de experiencia, pero no te va a enrutar exactamente acerca del niño que estás criando en ese momento. Yo creo que más que fórmula, primero ser conscientes, y es algo que también reiteramos mucho porque hay malas lecturas de la crianza respetuosa, que quien conduce el proceso de la crianza es el adulto, que no estamos diciendo que criar con respeto signifique renunciar a ese proceso de conducción, de acompañamiento, que a veces incluso el acompañamiento se confunde. Acompañamiento es cuando corresponde acompañar un proceso. Si mi hijo es adolescente y está empezando sus experiencias amorosas, yo puedo estar disponible para cualquier cuestión que me quiera preguntar, y eso es acompañar. Pero cuando el niño está creciendo y hay cosas activas que hay que conducir, es conducir, porque no se puede dar acompañamiento como dejarlo solo. Es decir, criar no es olvidar de que un niño está en proceso de maduración y que por tanto necesita de ese apoyo, de esa conducción todo el tiempo, pero, y esa es la invitación que hace Crianza Respetuosa, hacer ese proceso enfocado. Yo creo que esas son las dos cosas fundamentales: enfocado en el niño todo el tiempo, saber de desarrollo del niño, saber de necesidades del niño en cada periodo evolutivo, de cuál es la mejor manera en cada periodo evolutivo, porque eso va cambiando, de conducir ese desarrollo, de promover ese bienestar, también transmitiendo enseñanzas para la vida, valores, normas, límites, todo el andamiaje que lleva para la propia configuración subjetiva, que son todos estos conceptos que hemos trabajado ya en la temporada anterior y la seguiremos trabajando. Y yo creo que es eso, conducir con el respeto a esa naturaleza de ese niño y a cómo él va necesitando de nosotros de determinada manera y cómo lo está vivenciando todo. Insisto, porque el niño, aun cuando yo esté haciendo correcciones que son necesarias, yo tengo que ver cómo lo está asimilando para poderlo ayudar a que lo asimile, a que lo asimile bien, a que lo pueda asimilar. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que el niño, aunque sea muy pequeño, es una persona. Exacto. Porque hay una tendencia a hablar incluso delante de los niños, sobre los niños, como si los niños no estuvieran. Y entonces todo, es muy complicado. Perfectamente. Ya. Me imagino, Rosagna, que acerca de este tema tengan muchísimas preguntas en los canales suyos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tal si invitamos a nuestra sección? Sí, efectivamente, hoy con Susi, Susana, nuestra coordinadora, va a responder de esas preguntas relacionadas con este tema, que es muy recurrente porque es el tema de justamente cómo hacer esta crianza respetuosa, y hemos escogido 2 que son las más frecuentes y Susana a continuación las va a responder. Hola, estamos aquí en la sección de preguntas desde Telegram. Por aquí tenemos la primera. Quiero hacerlo diferente, pero no tengo la paciencia. ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo primero es que la crianza requiere realmente mucha paciencia, pues los niños requiere comprender las características de la edad de los niños y que en sí son niños y son intranquilos y están aprendiendo, y su desarrollo cerebral no les permite tener el control que hoy como adultos tenemos. Por tanto, realmente el ejercicio de paciencia es importante. Ahora, debemos recordar también que nuestros manejos emocionales y la forma en que los regulamos a ellos tiene que ver, como hemos dicho en el programa, con cómo nos criaron a nosotros. Por eso es importante conectar con nuestras propias historias de vida, con lo que hubiésemos necesitado en ese momento y lo que nuestro hijo está demandando que necesite de nosotros para poder hacerlo mejor. También recordar que los niños aprenden mucho por modelos. Por tanto, si queremos que ellos tengan buenas regulaciones emocionales de esos llamados berrinches que tanto nos cuesta manejar, pues lo primero es que nosotros seamos un modelo de manejos emocionales para ellos. Y si en algún momento nos desborda, porque también somos humanos y nos sucede,
Es importante también tomar distancia simbólica de la situación o física, si fuera necesario que en ese momento no puedo manejarlo, hacer ejercicios de respiración, es decir, lo mismo que les recomendamos a ellos que hagan, también poder aplicarlos en nosotros. La segunda pregunta sería, ¿cómo hacer con las críticas que recibo por criar de una manera diferente? Bueno, lo primero es que obviamente sabemos que todo desempeño que hagamos puede recibir críticas de otras personas, pero entender que las críticas no nos definen con cómo somos nosotros. Si nos sirven para hacer una lectura de lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio, del tipo que sea, son bienvenidas, pero si nos afectan, pues no nos definen cómo funcionamos. En el caso de la crianza, es habitual que recibamos críticas porque además estamos haciendo un cambio de paradigma en la crianza de nuestros hijos, por tanto, personas que lo ven aún de una manera tradicional o que están haciendo ese cambio de paradigma junto a nosotros, pero tienen criterios diferentes, pueden dirigir críticas hacia nosotros. Pero es importante que nosotros tengamos claro que nos estamos esforzando, que estamos buscando información para hacerlo diferente y mejor cada día, y que eso es lo importante y es lo que nos define como buenos padres, buscar esa ayuda especializada para tener en cuenta que podemos cometer errores, que son parte del aprendizaje, pero que nos estamos esforzando cada día. Muchas gracias, Susana, por estas respuestas realmente muy interesantes. Estas dos preguntas yo creo que engloban bastante del tema, ¿verdad? Entonces ya es tiempo para cerrar, para disfrutar de nuestro musical final, pero siempre decimos cuál va a ser el tema de la próxima emisión. Un tema muy solicitado, Coralia, es el tema de la adolescencia, cómo practicar la crianza respetuosa con hijos adolescentes. La adolescencia en general es un tema muy demandado y que a veces el público se queja de que no lo tratamos igual que edades más pequeñas, así que vamos a dedicarle un programa completo a la adolescencia. Me parece muy bien, porque es cierto que muchas personas preguntan y ya yo quisiera empezar a preguntar, pero no, vamos a esperar la próxima emisión, Claro, ¿verdad? así es. Así es, la próxima semana regresaremos para conversar entonces acerca de la crianza respetuosa en la adolescencia, esa etapa tan compleja pero tan hermosa del desarrollo de nuestras hijas e hijos. Nos despedimos ya. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Por crecer.